¿cuál es la probabilidad de que a R le toque la moneda, le llegue la moneda antes que a L? Gracias al invariante de que L más R tiene que ser mayor o igual a 1, sabemos que si R es 0, L no puede ser 0. Tiene que ser como mínimo 1. Entonces, sabemos que la probabilidad es 1, porque apenas inicia ya recibe la moneda. Por otro lado, si L es igual a 0, se cumple lo mismo de que L más R tiene que ser mayor o igual a 1. Sin embargo, en este caso estamos hablando de cuál es la probabilidad de que un valor que no sea 0, una posición que no sea 0 de R, le llegue la moneda antes que L, pero L es 0, entonces apenas inicia, ya L recibió la moneda. Entonces por eso la probabilidad es 0. Entonces ahora vamos a considerar el caso en el que tenemos un L y tenemos que R es mayor que 0. Entonces tenemos que, eh, vamos a llegar hasta la posición R y L aquí está en términos de R otra vez, que es menos L módulo N. Entonces primero tenemos que llegar hasta la posición R menos 1 sin llegar a esta posición, la posición L. Después de que llegamos a la posición R-1, podemos transformar el problema. Y es, en vez de pensar el problema como movernos estas tres posiciones antes de movernos a L, podemos verlo como cuál es la probabilidad de movernos una posición antes de llegar a un L. Y a eso le sumamos la probabilidad de haber llegado a esta posición en un principio. Es decir, aquí ya se empieza a aplicar una recursión. En vez de pues, intentar como calcular todo esto de una, podemos ver cuál es la probabilidad de llegar a esta posición. Y la probabilidad de llegar a esta posición utiliza la probabilidad de llegar a esta otra posición. O sea, se va moviendo de uno en uno, pues para calcular la posición. Entonces, aquí sabemos que una vez llegamos a R-1, podemos considerar R-1 como la posición inicial, es decir, como nuestro nuevo cero, por así decirlo. Pero para hacer este desplazamiento tenemos que desplazar pues, los demás valores. Entonces, por eso aquí ya no estamos calculando de un L a un R, sino que estamos calculando de un L más R-1 y un 1. Es decir, desplazamos todo para poder hacer esto. Entonces eso representa la probabilidad de llegar a la posición R desde la posición R-1, sin llegar a la posición L. Entonces, eso es un salto de una posición. Eh, Aquí explican, pues, cómo se formula esto. Que nos explican que L más R-1 es el desplazamiento una vez se mueve aquí. Entonces, aquí ya estamos, pues aquí nos explican con un ejemplo de cuando R es igual a 3 y L es igual a 2. Entonces, 2 en términos de R es igual a 10, porque menos 2 módulo 12 es, es 10. Aquí nos dice. Entonces, ese está con L más R-1, que sería como el desplazamiento, está colocado en 4. Es decir, 4 posiciones a la izquierda del jugador R-1, que es igual a 2. Eso es como la diferencia entre la posición R-1 y la posición L. Están a 4 unidades de distancia. Entonces, podemos, pues ya aquí formalizando la recursión, tenemos que la probabilidad de llegar a una posición L, a una posición R antes de llegar a la posición L es igual a la probabilidad de llegar a una posición R-1 antes de llegar a una posición L, además de la probabilidad de llegar a la posición 1 antes de llegar a la posición L más R-1. Y esto mismo, pues se puede repetir la recursión para llegar a la posición R-2 y así hasta llegar pues al origen. Entonces, aquí también nos aplican que como esto es probabilidad, podemos hacer pues una propiedad contraria, por así decirlo. Y es usando el -1.
Y es decir, la posición, llegar a la posición R antes de llegar a la posición L es lo mismo que llegar a la posición 1 menos llegar a la posición L antes de llegar a la posición R. Entonces, esto nos sirve para transformar esta fórmula de aquí una vez más, de tal forma de que luego con las siguientes demostraciones, pues se nos facilita. Entonces, quedaría, pues como está aquí, esto es exactamente lo mismo que está acá, solo que aplicamos esta propiedad de acá para transformar un poco la forma en la que está hecho. Básicamente cambiamos este 1 con este término de acá L más R menos 1, pero para hacer eso pues tenemos que ponerle un 1 menos al principio. Entonces ahora vamos a probar que f de LR es igual a L sobre L más R. Entonces, una vez más, empezamos con L igual a 0 o R igual a 0. Entonces, pues podemos ver claramente que esto se cumple, ya que pues, si aplicamos lo que tenemos acá, que cuando R es igual a 0, f de LR es igual a 1 y cuando L es igual a 0 da 0, podemos ver que es así, porque L de 0 sobre 0 más 1, bueno, 0, y aquí sería 1 sobre 1, da 1. Entonces, pues se ve claramente que se cumple. Ahora vamos a hacerlo para L igual a 1. Entonces hay dos casos, uno en el que R es igual a 1 y otro en el que R es mayor que 1. Entonces, cuando R es igual a 1, tendríamos f de 1, 1, que es igual, por la fórmula de acá, a f de 1, 0 y 1 menos f de 1, 1. Entonces, si aplicamos con las cosas que ya hemos probado, podemos darnos cuenta que esto al final da 1 menos f de 1, 1, que es igual a 1 medio. Por otro lado, el segundo caso es con r mayor a 1. Aquí se asume que f de 1 menos, perdón, de 1, r menos 1 es igual a 1 sobre r. Entonces, aquí ponemos básicamente esta fórmula de acá, solo que el L ahora es un 1 porque estamos con ese caso, pero el R no sabemos qué es. Entonces tenemos f de 1R es igual a f de 1, R menos 1, 1 menos f de 1R. Y ahora, usando lo que asumimos, si lo cambiamos, nos daría lo que hay acá, que es f de 1R es igual a 1 más f de 1R menos 1 a la menos 1. Todo eso a la menos 1. Y si operamos eso, nos daría 1 más R a la menos 1, que pues cumple lo que estamos buscando, que es L sobre L más R. Y ahora finalmente, pues ya para L es mayores que a 1, pues es una demostración bastante interesante porque pues no recuerdo el nombre de esto, no sé si eran las telescópicas, no estoy seguro, pero básicamente esto crea pues una cantidad enorme de términos, pero los podemos eliminar todo y quedar solo con un término al principio y otro al final. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, tenemos f de LR es igual a f de L de R menos 1, 1 menos f de 1 L más R menos 1, pues aplicando pues, la fórmula recursiva. Sin embargo, aquí podemos ver que esta parte de acá la podemos transformar en 1 sobre L más R. Y nos quedaría 1 menos 1 sobre L más R, pero aquí seguiríamos con F de L R menos 1. Y como sabemos, esto es recursivo, entonces podemos seguir recurriendo. Entonces, si esta parte la transformamos, nos da L más, bueno, más bien, sí, lo transformamos de cierta forma utilizando pues matemáticas básicas, nos daría L más R menos 1 sobre L más R. Y ahora, la parte de aquí, hacemos una recursión para conseguir los términos de no en R menos 1, sino en R menos 2. Y nos damos cuenta que tiene una forma muy similar. Sin embargo, este término de aquí arriba, este numerador, es igual a este denominador. Y si seguimos recurriendo, nos damos cuenta que esa forma sigue. El numerador del de la izquierda es igual al denominador del de la derecha. Y una vez generamos todos hasta llegar a f de L como a 0, es decir, le restamos a R hasta llegar a 0.
podemos eliminar todos esos términos y solo nos quedaría el primer denominador y el último numerador, que sería L sobre L más R, que es lo que estamos buscando demostrar. Ahora, ya teniendo demostrado pues que la fórmula es igual a L sobre L más R, ya podemos volver y demostrar como tal el problema que nos están dando, que es el de cuál es la probabilidad de que un jugador I pierda en el juego, siendo I pues mayor o igual a 0 y menor que N, es decir, siendo I cualquier jugador de la mesa. Entonces lo primero es pues aclarar que obviamente el jugador que empieza, jugador 0, pues nunca va a perder. Entonces se tiene que, pues PDI es igual a, bueno, esto es lo que queremos probar, que PDI es igual a 1 sobre N-1 para todos menos el primer jugador. Entonces vamos ahora a probar con I mayor a 0. Entonces tenemos solo dos formas de que el jugador pueda ganar, que son bastante claras. La primera, pues, mostrándolo aquí con el gráfico, es para que este jugador tenga que ganar, si para el jugador 3, que está en la posición 3, pueda ganar, el jugador en la posición 2 no pudo haber recibido la moneda o el jugador en la posición 4 no pudo haber recibido la moneda. Si estos dos jugadores ya recibieron la moneda, inmediatamente el jugador 3 ya perdió, porque eso significa que todos los demás jugadores ya recibieron la moneda. Entonces, podemos verlo como la probabilidad de que el jugador 3 reciba la moneda antes del jugador 2 o antes del jugador 4. Entonces, tenemos eso. Tenemos que la moneda llegue a la posición I por primera vez sin haber llegado a la posición I más 1. Entonces la posición I más 1 es igual a, pues en términos de R, tenemos que N, perdón, esto es en términos ¿qué? De L, no en términos de R. Entonces, si I más 1 lo pasamos a desplazamientos no hacia la derecha, sino hacia la izquierda, nos quedaría como N menos I menos 1, porque I más 1 es igual a menos N menos I menos 1 módulo N. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de llegar a la posición I antes de llegar a esa posición? Y si lo pasamos a nuestra fórmula recursiva, el L pasaría a ser N menos I menos 1 y el R, pues, es I. Y en el otro caso es que la moneda llegue a la posición I por primera vez sin haber llegado a la posición I menos 1. Entonces, de una forma similar a la de arriba, eh, tenemos pues que podemos, y aplicando la fórmula de, por así decirlo, transformar, pues restar 1 menos la fórmula para cambiar el valor de R y L, podemos cambiar, pues eso, porque o sea, la fórmula está dado para movimientos hacia la derecha e izquierda, entonces hacer que llegue a una posición a la derecha antes de llegar a una que está como uno más arriba es complicado. Entonces es más fácil si hacemos esto, uno menos y la fórmula ¿qué? De las posiciones cambiadas. Entonces aquí vamos a cambiar es no el i más 1 o el i menos 1, sino que vamos a cambiar el i a términos de L, que sería n menos i. Y el i menos 1 pues queda igual porque ya está en términos de R. Entonces ahora con esto ya tenemos que la probabilidad de que, pues de i, es igual a 1 menos. Y tenemos f de n menos 1 menos i, i, más 1 menos f de n menos i y menos 1. Y como sabemos, pues ya probamos que f de LR es igual a L sobre L más R. Podemos aplicar eso de una, entonces tenemos aquí nuestro L, perdón, nuestro L y tenemos nuestro R. Entonces aquí está de nuevo L, R más L. Entonces n menos 1 menos i más i, pues se eliminan estos dos i's y nos queda n menos 1. Entonces más este 1 de acá, menos, y aquí tenemos otra vez nuestro L y nuestro R. Entonces tenemos n menos i y luego tenemos
n menos i más i menos 1. Entonces, de nuevo, estos sí se cancelan y nos queda n menos 1. Y ahora, si pues operamos esto, nos da 1 sobre n más 1. Y ahí termina la demostración. Eh, Profe, ya. ¿Profesor no contesta o se me cayó a mí la señal? Yo te escucho. Tal vez es que el profe está muteado y Ok. no se ha dado cuenta. Pues, por un momento pensé que llevaba Perdón. aquí No me no se daba había cuenta escuchado. que no estaba muteado. No, la exposición fue muy clara. Se nota que entendiste muy bien el problema y la solución. Me parece excelente. Y obviamente yo estoy sesgado porque pues nosotros escribimos la solución, entonces es más fácil para mí entenderla. Si no tiene nadie ninguna pregunta, entonces seguimos para continuar la clase. Bueno, muy bien, Francisco. Entonces ya saben cómo pagar una comida la próxima vez que salgas. A ver, listo. ¿Ya ve mi pantalla, Nicolás? ¿Nicolás está allí? Bueno, Naim, ¿mi pantalla se ve? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, esta parte la va a hacer en español porque simplemente son ejercicios de la última parte. Bueno, ustedes recuerdan las reglas para... ¿Dónde está aquí? Para utilizar el pumping lema. Entonces les recuerdo, el demonio escoge un K y ustedes escogen un Z tal que el tamaño de Z sea menor o igual que el K que escogieron acá. Esto lo escogen ustedes. Entonces normalmente yo escribo esto en verde para distinguir. Bueno, luego el demonio escoge, o si lo quieren ver más intuitivamente, parte Z en 5 cadenas, tal que o B o X son diferentes de vacío. Una de las dos tiene que ser diferente de vacío o ambas. Y el tamaño de esta parte de aquí, BWX, es menor o igual que K. ¿Ya? Entonces esa es la única restricción. Ustedes no saben exactamente cómo dividió el demonio la cadena, pero ustedes saben estos dos hechos. Que una de las dos es B o X es diferente de vacío y que desde aquí hasta aquí el tamaño máximo es K. Puede ser menor que K. Eso quiere decir que el resto, es decir, 1 menos K, es igual al tamaño de U más el tamaño de Y. Que puede ser un número obviamente mayor que K. Y luego ustedes ganan si ustedes logran encontrar un I tal que U, V a la I, W, X a la I, Y no está en A. Esto se llama el pumping y la diferencia es que ustedes hacen pumping en dos cadenas al mismo tiempo. Y si no están A, ustedes ganan. Y si ustedes tienen una estrategia ganadora para siempre ganarle
al demonio, entonces ustedes prueban que el lenguaje no es regular. Y ya vimos un ejemplo como AN, PNAN. Lo recuerdo lo que hicimos. El demonio escogía K. Nosotros escogimos A, K, B, K a la K, cuyo tamaño es claramente 3K, es decir, mayor o igual que K. Entonces luego el demonio divide esto en estas 5 cadenas. Y nosotros logramos mostrar que escogiendo i igual a 2, v al cuadrado w, x al cuadrado y no está en a. Y lo que hacíamos era considerar dónde esta b podía empezar, si empezaba por aquí, si empezaba por acá o por acá. En cada caso de esos, al tomar i al cuadrado, x al cuadrado, encontrábamos que esto pasaba. Bueno, entonces ese es un ejemplo interesante. Antes de pasar al siguiente ejemplo, miremos una cosa bien interesante. ¿Recuerdan este lenguaje? El conjunto de cadenas W que pertenecen al alfabeto, tal que W es igual a W a la R. Claro que este W a la R lo escribimos así. Creo que utilizamos esta notación. Ref. ¿Alguien recuerda ese lenguaje? Bueno, ¿alguien recuerda qué era esto? Santiago, ¿estás muteado? ¿No era el de los anagramas? ¿Cómo? ¿El de los anagramas no era? Para... ¿Quieres decir palíndromes? Ah, sí, sí, perdón, qué pena. Bueno, pero ¿qué era esta función? ¿Qué hace red W? Invierte el orden de los caracteres. Exactamente. Exacto, entonces este lenguaje, bueno, aquí de pronto consideren este lenguaje, este otro lenguaje B. Tal que el conjunto de todos los W seguidos por red de W que están en sigma star. ¿Qué creen que sea eso? ¿Alguien me puede decir? Juan Camilo. Nicolás, ¿estás allí ya? Sí, señor. ¿Tú sabes dónde están los estudiantes? Porque hago preguntas y No sé. casi ninguno está. Realmente no sé. Yo diría que están haciendo proyectos o algo así. Aunque no deberían, pero Deberías, por favor, mandarles un correo que estamos en clase de computabilidad. Bueno, entonces voy a empezar a Profe, yo llamar a ver. tengo una pregunta con ese segundo que estamos definiendo. ¿Sí?
Pues yo lo que entiendo es que es concatenar la cadena W que tenemos pues como principal en la entrada y le Ujú, hacemos la función de reverso, ujú. pero lo que no sé es si eso sigue contando como palíndromo, Ah, porque pues es una cadena nueva, entonces no esa es una sé buena pregunta. qué lo comparamos. Sí, o sea, Pues, ujú. eh, pues yo tengo una idea y creo que ese conjunto B sería igual a todos los palíndromos pares, o sea, con caracteres pares. Muy bien, Daniel. ¿Y cómo lo harías? Eh, la demostración de eso, de que son Sí, los o sea, palíndromos esta intuición. pares, ¿La pues tienes o es la intuitivamente, intuición? Porque la podemos a tratar, yo te puedo ayudar aquí a obtenerla. ya, pues una forma para, o sea, habría que demostrar primero que es palíndromo y segundo que el número de caracteres es pares. Es Entonces, par es fácil, ¿no? Porque el tamaño ajá, de W siempre es el mismo tamaño de claro, entonces ahí W. tendría dos Dos. n Ajá. ujú, Esa parte es entonces fácil. sería par. Y de ¿Y qué pronto no, parte? creo, para mostrar que es palíndromo, yo creo que, ah, pues Ven, no te ayudo. sé, Ven, te ayudo. Entonces, básicamente hay que mostrar que toda cadena de esta forma, supongamos que mi cadena es de esta forma, entonces este es mi W. Bueno, de pronto llamarla W puede confundir con este. Voy a cambiar aquí para hacerlo más claro, cambiar solamente el nombre de la variable. Le voy a poner U. Entonces, esta es mi W, ¿cierto? Donde esta parte es U y esta parte es el reverso de la U. Entonces, esta es una cadena arbitraria que yo cojo de B. Entonces, hay que mostrar que si esto pasa, entonces W también está en A, ¿cierto? Eso es lo que tú quieres mostrar. Entonces, miremos, sí, pues para que esté en A, que tiene que mostrar que habría W, que mostrar que W es igual a rep de W, W. Ujú. exactamente. Entonces tú dices, ¿quién es W? W es esta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo a 1 a N, a 1 le aplico la función ref? ¿Qué me daría? Ah, me daría rep U, ¿cierto? Si no estoy mal. O sea, Eh, sería, pero mírala allí, mírala, ahí está casi hecha. ¿Quién sería el primer elemento de esto? De ref de A1 hasta A1. sería A1 y Exactamente. A1. ¿Y cuál sería? Y luego A2 y luego en qué terminaría en la mitad. en AN, después sí, o sea, quedaría la misma cadena. Exactamente. Y ya, esa es la demostración. Ah, ah, Es ok, interesante sí. porque, o sea, tenías la intuición y me sorprendió que la tuvieras tan rápido. Porque cuando uno la ve, digamos, la prueba es muy sencilla. Este es un caso donde yo pensaba que la prueba era más sencilla que la intuición. Pero tú de una viste que esa era la intuición, que era palíndromo. Mi- ¿Cómo llegaste a esa intuición tan rápido, Daniel? Pues lo que yo había visto era, pues al principio lo que había visto es que si uno coge una cadena, ¿cierto? Que es palíndromo, y bueno, pues básicamente lo primero que vi y pues también me guié un poco con lo que dijo Kevin, con lo que dijo que, o sea, mi primera hipótesis fue que si uno tiene U rep de U y uno lo invierte, me daría rep de U. No lo había Ujú. visto con los caracteres así, pero no estaba seguro, pero después con la intuición que dio Kevin, creo que eso me aseguró como para decir que era palíndromo. Y pues lo de pares, pues porque es la misma cadena dos veces. Bueno, muy bien. Ahora eh, llamemos a otras personas a ver si ya dejaron el proyecto aparte.
Y la pregunta ¿es B context free o no? ¿Es B context free language? Profe, qué pena, yo tenía una duda. Sí, Jorge. En B no era necesario, por ejemplo, es que ese U, pues que el U solito fuera palíndromo, ¿cierto? Nomás que, o sea, podía ser cualquier cadena, ¿cierto? Cualquier cadena. Ah, ok, Si listo. si coges cualquier cadena y Y la eso inviertes y se la concatenas, eso sí es un palíndromo, sí o sí. te Ok, da palíndromo y te listo. da todas las palíndromes. Con longitud par, sí, listo. Gracias. Entonces, la pregunta que estoy haciendo ahora es, este conjunto B, que ya saben lo que es libre de contexto, Context Free Language, CFL, ¿sí o no? ¿Qué tienen que hacer para mostrar eso? Para demostrar que tiene contexto o que, para que demostrar que es libre de contexto o que no es libre Sí, de contexto. que es libre de contexto. Pues de pronto podríamos hacer las reglas de construcción del lenguaje. Y la gramática se llama eso, ¿y cuál sería? Supongo el alfabeto como AB, Sí, buena pregunta. pues creo que sería, digamos, es S, Ujú. entonces sería ASA, BSD y Epsilon, supongo. Eh, Epsilon. Pero no sé. Es como la primera intuición que tengo, pero no estoy seguro. Ujú. Bueno, muy bien. Ahora, mira este lenguaje que está aquí, el B. U concatenado con red de U. Ya mostraron que es Context Free Language. Entonces yo les voy a dar un lenguaje muy parecido. U concatenado con U. U concatenado con U. Donde U pertenece a sigma star. O sea, es exactamente. Déjenme escribir esto un poquito mejor. Ahí está bien escrito, pero queda más parecido a de esta manera. Miren que la diferencia es simplemente que en vez de escribir aquí ref de U, escribo simplemente U. Este lenguaje es libre de contexto, el C. Naim, ¿qué piensas? Yo creo que no, yo creo que sería difícil mantener la forma y saber el orden en los que uno lo está. Es Muy decir, yo bien. medio pensé en un automata que lo podría, un lenguaje, Una gramática. en la gramática, eso. Ujú. Y digamos sería agregar lo mismo y luego tener dos S, digamos A, S, pero luego uno no asegura que lo que está reemplazando por la S es lo mismo en ambos casos. ¿Y cómo los combinas tu intuición con el hecho de que que es muy parecido, sí es regular? Sí es, perdón, libre de contexto. Pues porque es más fácil mantener la forma. Porque uno cuando los está agregando a la misma vez, no sé, como hay cierta simetría en el centro, entonces es más fácil mantener la forma al construirlo. Exacto, muy bien. Muy bien. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo mostramos que este lenguaje, digamos que sigma es AB, es regular? Entonces, para esto vamos a utilizar dos cosas. Entonces, quiero que le pongan bastante atención. Un teorema que
no les voy no voy a mostrar la prueba aquí. Simplemente voy a enunciar el teorema. Y es el siguiente. Si B es un lenguaje libre de contexto, cualquier B, no el B que digo en particular allá, sino cualquier lenguaje, cualquier B. Y R, esto está escrito de una manera un poco que confunde. Déjenme aquí. Y R is regular. Si B es libre de contexto y R regular, la intersección de B con R es libre de contexto. ¿Ya? Eso en esta área se conoce como ser cerrado bajo algo. Entonces uno dice que los lenguajes libres de contexto son cerrados bajo la intersección con lenguajes regulares. Entonces, eso quiere decir que si yo cojo un B arbitrario que sea libre de contexto y un R arbitrario que sea regular, la intersección, es decir, los elementos, las cadenas que estén en este y en este mismo tiempo, me generan un lenguaje que es libre de contexto. ¿Ya? Entonces, este teorema se convierte en una herramienta muy poderosa para mostrar que un lenguaje no es libre de contexto. ¿Por qué? Porque yo puedo coger el lenguaje que yo quiero mostrar, lo intersecto con un lenguaje regular y eso me va a dar un lenguaje. Si esa intersección me da un lenguaje que yo sé que no es libre de contexto, esto implica que B no es libre de contexto o R no es regular. Pero si yo cojo un lenguaje que yo sé que es regular, entonces la única implicación que eso tiene es que B no es libre de contexto. ¿Qué estoy aplicando allí? Algo que ustedes deben conocer de lógica, como la contrapositiva, que ya lo hemos hecho varias veces. Si P implica Q, entonces significa que no Q implica no P. ¿Listo? Bueno, ¿qué significa eso? Give me a sec. Bueno, entonces, ahora vamos a aplicar exactamente eso que vimos. Entonces, mi lenguaje es W, punto W, tanto W están en asterisco. Este es pues yo escribí allá U, U.U, pero aquí vamos a poner W.W, no importa. Ese es mi A. Y lo voy a intersectar con este lenguaje. A asterisco, B asterisco, A asterisco, B asterisco. Primera pregunta. ¿Este lenguaje es regular o no? A asterisco, B asterisco, A asterisco, B asterisco. ¿Alguien puede contestar esa pregunta? Luis Alberto Ortiz. Sí, profe. ¿El lenguaje A asterisco, B asterisco, A asterisco, B asterisco es regular o no? O sea, podríamos decir como que asterisco y asterisco solamente sería algo como de tipo A a la N, B a la M, ¿cierto? Y pues nosotros habíamos dicho que ese es un autómata, entonces sería como concatenar el mismo. Entonces técnicamente sí es regular, ¿cierto? Muy bien, excelente respuesta. Bueno, sí, entonces yo ya sé que este es regular. Yo no sé qué sea esto, pero ahorita calculemos esta intersección. A ver, ¿quién me puede decir si A es esto? Estamos asumiendo
por simplicidad, que mi alfabeto es AB, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes intersectan este A con esto? ¿Qué conjunto me da? Esas son, como dijo Luis, estas son todas las cadenas que tienen A's seguidas por B's, seguidas por A's, seguidas por B's. Yo no sé cuántas, ni me interesa. Son un número arbitrario de A seguido por un número arbitrario de B's, que puede ser 0, seguido por un número arbitrario de A, seguido por un número arbitrario de B's. Esto lo van a intersectar con este. ¿Qué lenguaje cree que les dé? Juan Camilo. Juan Luna. Simón Francisco Zuluaga. ¿Aló? ¿Quién habló? Profe, perdón, Juan Pablo Luna, es que mi computador está como lento. Ya. Bueno, te estaba haciendo una pregunta, Juan. ¿Qué crees que te dé la intersección de A con A asterisco, B asterisco? A asterisco, B asterisco. Pues no sé, pues no sé si la respuesta que buscas, profe, pero según el teorema daría un conjunto de un CFL. No, pero yo no estaba aplicando el teorema. Yo ya tengo A, mira, A es este. Este es A. W concatenado con W. Y lo estás intersectando, o sea, todas las cadenas de A, si ves que tienen la forma, la cadena seguido por la cadena misma. Ajá. ¿Ya? Entonces, bueno, para empezar, dime una cadena que esté aquí. En A. Podría ser A, AB, AB, Exactamente, A, B, A, B. Muy bien. y eso también estaría en el conjunto que está intersectando, ¿cierto? Bueno, entonces, exactamente, esa también estaría allí. Entonces, esa es una que va a estar en la intersección. ¿Cuál sería la forma general de ese A'? El conjunto que tienen qué forma exactamente. Obviamente no sería A asterisco, B asterisco, asterisco, B asterisco, porque mire que aquí tienen que estar, si está la cadena W, va seguido por la cadena W luego. O sea que eso impone ciertas restricciones. Entonces lo que quiero es Sí. que... Creo que sería, o sea, A' sería las cadenas W concatenado con W, tal que W sea igual a asterisco B asterisco. No sé. No, pero tiene la intuición, pero una cadena no puede ser A asterisco, B asterisco, porque A asterisco, B asterisco es un conjunto de cadenas. Pero yo sé lo que quieres decir. Sería como A a la N, B a la M, y Ajá. donde al otro lado son las mismas letras. Exactamente, que es la misma idea que tenía Daniel, pero lo dijo, o sea, la idea estaba bien, pero como lo enunció estaba mal. Entonces, A asterisco, A prima, perdón, sería A a la N, B a la M, A a la N, B a la M. El hecho que tenga este orden, A seguido por B, seguido por A, seguidos por B, lo impone esto, ¿cierto? Esta parte, que sea asterisco, 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 asterisco. Y el hecho de que esta parte, como dijo Naim, sea igual a esta parte, o sea que si este es W, este también W, eso lo impone pues el hecho que esté en A. Ahora, este lenguaje es más sencillo. Ahora lo único que tengo que hacer es mostrar que ese lenguaje
no es libre de contexto. Y es claro que no es libre de contexto, es muy parecido al A a la N, B a la M, A a la N. ¿Recuerdan que ya lo hicimos? Entonces, lo que vamos a hacer en el resto de la clase es tratar de mostrar que Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? ¿O cuál es el problema? Que vamos a concluir, vamos a mostrar que este lenguaje que está aquí no es libre de contexto. Ah, pero un momento, el teorema me dice que la intersección de alguien que es libre de contexto con uno regular, que es tiene que ser libre de contexto. Como no me da libre de contexto, quiere decir que este B no puede ser libre de contexto. O sea, mi B sería aquí este A, ¿no? Mejor dicho, sí. Es una cuestión de variables. O sea, pero aquí, como la contrarrecíproca, ¿no? O sea, si no me da un exactamente. CFL, entonces el Contrapositiva, conjunto sí. original que tenía no era un CFL. Exacto, muy bien, Ok. Jorge. Entonces, lo único que nos resta es mostrar que A' no es libre de contexto. Entonces, es un truco, por eso les dije que era un truco, pues, típico que uno hace con ese teorema. Entonces, ¿cómo mostramos ese lenguaje? Que ese lenguaje no es, vamos a decirlo, bueno, ya tengo parte escrito aquí, pero hagámoslo completo. Entonces, uno, pues el demonio escoge cualquier K. Y un Z aquí obvio para escoger sería A a la K, B a la K, A a la K, B a la K. ¿Cuál sería el tamaño de esta cadena? David Alejandro Sánchez. 4K. Entonces esto se cumple. Muy bien. Entonces, ahora el demonio divide esa cadena en 5 partes. U, V, W, X, Y. ¿Y qué sabemos? Que esta B no es vacío o esta X no es vacío. Y que, que de aquí hasta aquí, esta parte de acá, es menor o igual que K. Entonces, básicamente tenemos esto. Ahora quiero que alguno de ustedes se ofrezca a mostrar cuál sería el I. Bueno, aquí yo dije I igual a 0, pero de pronto a ustedes les ocurre otro. ¿Y por qué? ¿Y cómo demostrarían? O sea, ustedes tienen que demostrar que si ponen un I por aquí, entonces U, V a la I, W, X a la Y no pertenecen a este lenguaje que estamos hablando aquí, que aquí le llamo C, pero le habíamos llamado A' antes. Entonces llamémosle A' aquí también. A', A' y A' aquí. Y A' por acá. Creo que ahí está, representa ya todo lo que necesitaba. Entonces, ahora es cuestión de que ustedes piensen. Con las restricciones que ya tienen, estas restricciones que ustedes saben, esto y esto, ¿qué ahí escogerían de tal manera que esta cadena se les dañe, es decir, que no esté en A'? Para estar en A' se necesita que tenga esta forma, ¿no? El número de A's aquí sea igual a este número de aquí y tenga la forma AL, ANBM, ANBM. Entonces, ¿qué ahí les sirve? ¿Y por qué? Bueno, piénsenlo un momentico allí. Y cuando
En un minutico le puedo preguntar y si alguien está voluntario sería excelente. Bueno, ¿algún voluntario? Entonces, Santiago. Santiago, Aquí, profe. ¿Collantes? sí, Collantes. Dime qué I escogerías y por qué no estaría en la prima con ese I. No, no estoy seguro, profe. No, no sé la verdad. Bueno, entonces, Luis Alberto Ortiz. Sí, es que pues Ujú, quiero tratar de participar a ver si entendí bien, porque es que me ujú. parece como muy relacionado con el de la anterior clase. O sea, como que simplificándolo de cierta forma, si yo escojo un i distinto de uno, sea cero o pues más, quitándole o sumándole as o es en cualquier lado, como yo decía, colocar la cadena, o sea, pues eso afecta el hecho de que pues ya no sea n o sea m. Entonces, técnicamente el de la izquierda ya no es igual al de la derecha. No sé si me explico. Te explicas bien, pero sin embargo tú tienes que... esa es la intuición, Luis Alberto. Pero tú verdaderamente recuerda que tú no sabes quién es U, quién es B, quién es W, quién es X. Tú solamente sabes esto, que B no es vacío y X es un vacío y que el tamaño de esto es menor o igual que K. Y obviamente que Z es igual a esta concatenación. Entonces, si tú dices I igual a 0, tú dijiste I igual a 0, ¿cierto, Luis? Así, cualquier i distinto de uno, por ejemplo. Eh, entonces tú tienes curiosidad, ¿qué pasaría si este B empezara aquí? O sea, en la primera, o sea, si esta B empezaría en este primer fragmento. Si empieza en este lado, Y X, tú sabes una cosa, bueno, si B empieza aquí, ¿dónde terminaría X? En el peor de los casos. empieza desde la primera A, dices. ¿Cómo? Si empieza desde la primera A, dices. Sí, no es de la primera A, sino en algún lugar por aquí. Entre esta primera, este primer fragmento de tamaño K. Como máximo podría terminar en B, Exacto. ¿Por qué? porque pues, el tamaño de WX es como máximo K. Ujú. Bueno, ahí vas bien. Entonces, ¿por qué dices que al hacer I igual a 0 le quitarías una B? ¿Por qué? O sea, pues, estamos diciendo que pues, esa parte de la cadena va a estar, puede estar entre A o puede estar entre B. Entonces, suponiendo que sea justamente en el caso de las As, o sea, que la V no sea el epsilon, pues, Ujú. pues, o sea, ¿Y si la V es el epsilon? pues si la U es el epsilon, pues supongo que hay dos casos, que es si la cadena es mucho menor acá, entonces pues el X sigue estando dentro de A, o si es un poco más grande y empieza a llegar a las Bs. Entonces en ambos casos, pues si el I es igual a cero, se le va a restar o una A o una B, ¿cierto? Exacto, porque uno de los dos no es vacío. Muy bien. Y entonces descompensaría esta cadena con esta de acá que no se están tocando. Excelente. Muy bien, Luis. Entonces una persona diferente. Entonces una eh, pregunta rápida, profe. Entonces ¿sí? nosotros cuando estamos resolviendo este problema, por ejemplo, para el parcial, tenemos que hacer
todos los casos o con hacer ese caso ya queda en este? No, hay que hacer todos los casos, Ok. porque si no, no es una prueba. Bueno, entonces, asumemos que ¿quién? Isabela, ¿cómo estás? Bueno, Isabela tampoco está. Bueno, Nicolás, ¿tú estás pendiente de los que hemos preguntado y no han contestado? Sí, señor, aquí estoy anotando. Listo. Pues a ver por qué. Muchachos, y yo les recomiendo que antes del parcial se vieran el video de la monitoría pasada. Muy bien. Por si tienen dudas con el compilema, pues. Bueno, entonces, Profe, yo tengo una duda. sí, cuéntame. Pues para este no serían como 3 casos si yo tomo que las A's y las B's son un bloque, porque digamos que tiene el caso en el que BWX esté en el bloque de las A's o que BWX esté en el bloque de las B's, o de que estén en bloques distintos, ¿no? Que puede terminar en una A o en una B. Serían como esos 3 Sí. casos para demostrar pues Sí, todas las exactamente. posibles Mira configuraciones. que sí, tienes toda la razón. Mira que este caso, de hecho, yo estoy asumiendo que el primer caso que está en cualquiera, empieza por aquí, ya sea al comienzo, pero el argumento que utilizó Luis Alberto funciona así sea la primera o así sea la última A. ¿Sí ves? Yo lo que estoy usando bastante es el hecho que VWX es menor o igual que K. Entonces, por eso digo, ¿dónde comienza V y dónde termina X? Porque yo sé que la máxima distancia va a ser K. Y como estos están divididos en bloques de K, entonces yo más o menos sé dónde estaría los casos donde X estaría. Entonces, para este caso, le voy a preguntar a Francisco Suárez. Francisco, bueno, entonces, ¿qué pasa si esta B empieza por aquí, en este bloque de aquí? En algún lado. O sea, la primer carácter de la B es una B larga. Perdón, profe, sino que no encontraba tu puntero. ¿Puedes volver a señalar cuál ve? Aquí. Esta Ok. B empieza por aquí. Ok. Entonces, ¿por qué escoger I igual a 0? Porque una prima. Mm, No, la verdad no estoy seguro. Bueno, entonces, Naim, Ay, qué pena, profe. bueno, Naim, cuéntame. Si esta Porque, B comienza por aquí, ujú, ¿por qué I igual a 0? V a la I, WX a la I, Y no estaría en la prima. porque pues incluiría una B como mínimo. em, pues porque V o X tienen que ser mayor a 0, la cardinalidad, entonces incluiría una B. Entonces al quitarlo, pues No cambiaría. necesariamente, ¿No? no. ¿Y alguien me puede decir por qué? Porque yo no dije que empezaba aquí en esta primer B. Puede empezar aquí en la mitad. Particularmente puede empezar al final. O sea, Mm, puede ser esta última B de aquí. ok. Pues tendría una B o una A. Exacto. Porque recuérdate que B puede ser vacío, pero si B es Sí. vacío, X no lo es. Por eso, porque nosotros sabemos que o B o X no son vacíos. ¿Sí? Todos esos pequeños casos tienen que cuidarse mucho cuando en el examen. O sea, por ejemplo, si lo dicen como lo dijo Naim, entonces ahí estaría mal ese punto. Aunque obviamente la intuición es cierta, pero
Entonces, por eso yo insisto tanto en que miren, estas dos condiciones aquí son siempre fundamentales cuando vayan a probar por qué esto se da. Generalmente uno utiliza cada pequeña suposición de estas. Bueno, ¿no hay más preguntas? Entonces, bueno, espero que esta clase les haya ayudado a que entiendan mejor el pumping lemma. Profe, una pregunta. ¿Sí? El V también podría empezar en la tercera parte donde están Sí, esas As y sí, pasaría de exactamente. forma similar como al principio, ¿cierto? Sí, exactamente. Exactamente, Ah, porque ok. ya el problema es que se te descompensa esto con este de acá. Generalmente, como esto es solamente de tamaño a lo sumo K, si tú haces un cambio, ese cambio no va a afectar lo que está acá. Entonces acá siguen quedando, por ejemplo, K As, y aquí estaría disminuyendo As o disminuyendo Es. Entonces se daña la función. Y eso es lo mismo que trataste de decir en la parte cuando empieza en la parte de las Bs, Sí, exacto. que se Ujú. descompensan, digamos, de pronto las Bs con las últimas Bs o las As con las primeras As. Exactamente, exactamente. Las Bs con las últimas Ok. Bs o las As con las últimas As. Y cuando estás en este lado y cuando estás aquí, pues al contrario. Entonces, en todo caso, tú muestras que se descompensan y ya no tienen esta forma. No que ya no, ojo, no es que muestre que ya no tienen la forma K, 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 K. Eso no me interesa porque el conjunto no es todas las que sean de esta forma, el conjunto son todas las que sean de esta forma. Que el número de A sea igual al número de A y el número de B sean iguales al número de B si tengan este orden. Esta, aparte de eso, pues el número de A y B en todo lado es igual, pero pues es un caso, ese fue la Z que ustedes escogieron y la escogieron para que se les simplificara la vida. Entonces pudieron haber escogido, no sé, K más 2, K más 2 también. Pero bueno, escogimos fue K. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Ujú. Entonces, pues pregunto, ¿el i podría ser 0 o cualquier otro número distinto a 1? Sí, de hecho tienes razón también con eso. Pero no siempre, ¿no? No siempre es que a veces es un solo i el que puedes escoger. Lo único que tú necesitas probar es que existe un i que te sirva. En este caso tienes razón que i igual a 2 también hubiese servido. Si quieren, en la monitoría, miren por qué. Ensayen con i igual a 2 a ver qué pasaría en ese ejercicio. Entonces, recapitulando, ya mostraron que a a la n, b a la m, a la n, b a la m no es libre de contexto. Entonces, utilizando este teorema que estaba aquí, concluyen por la contrapositiva que este lenguaje original A, que era WW, no puede ser libre de contexto. ¿Alguna pregunta con todo lo que hicimos hoy? Profe, yo tengo una pregunta Sí. rápida con respecto al pumping lemma que acabamos de hacer. La Ujú. cantidad de casos que hay que hacer en, digamos, en el ejercicio que acabamos de hacer serían 7, ¿cierto? Los 3 intermedios y, o sea, asumiendo cuando BWX está en los intermedios y cuando está imbuida, digamos, en AB o también en AB, o sea, sí, o sea, serían 7 casos, ¿cierto? A ver, muchas veces uno puede considerar simetrías y ese mundo de cosas y se le simplifican bastante. Aquí, por ejemplo, o sea, tú lo que tienes que, o sea, yo no te puedo decir si es el número exacto porque depende de la prueba, cómo va. Tú lo que tienes que mostrar es simplemente que si tienes algo así, entonces concluir esto. ¿Cuántos casos tú necesitas para probar eso? Depende de cómo es tu prueba. ¿Qué quiero decir con eso? Al final, la unión de todos tus casos te tiene que dar todas las posibilidades, ¿cierto? Entonces tú dices, porque uno podría decir, por ejemplo, si uno
para explicarte mejor. Uno podría inventarse, no en este caso en particular, pero uno podría inventarse una forma de hacerlo con dos casos solamente. Uno podría decir, bueno, o que U o que B empiece en este lado, o B empieza en este lado cubre dos fragmentos, o B empieza en este lado. Y si ves, ya estoy considerando todos los casos. O sea, de pronto no me soluciona el problema, pero la unión de todos los posibles casos ya está allí, porque para cualquier B o está en este lado o está en este otro lado, ¿cierto? Porque pues está en Z. ¿Me entiendes lo que quiero decir, Daniel? Sí, profe, ya me Sí. quedó claro. Entonces, aquí tú dices, o B está aquí, o está en este intermedio, o está aquí, o está aquí, o está aquí, o está acá. Claro, ahí ya tienes todos los casos, pero no necesariamente tiene que ser 7. De pronto, tú puedes decir esto, o está en algún lado de esto, o está en un lado de estos, o está en un lado de estos, o está en algún lado de estos. Son 4 casos y tú claramente puedes ver que esas son todas las posibilidades. Entonces, depende. Muchas veces uno va a necesitar más casos para probar, pues, esto que es lo que quieres. Lo que tú tienes que verificar cuando una vez escribes la prueba es que está en todos los casos considerados. ¿Listo, Daniel? Sí, profe, me quedó muchísimo más claro. Bueno, ¿qué más preguntas tienen, muchachos? El tema lo terminamos en la otra clase porque ya es muy tarde para empezar la otra parte. Pero pues no hay problema. Bueno, Nicolás, ¿para cuándo quedó el examen? A 6 de noviembre. El siguiente lunes es festivo y el 2 y el 16 de noviembre también es festivo. ¿Para cuándo quedó, Nicolás? No te entendí. Para el viernes 6 de noviembre. 6 de De este noviembre. viernes en 8. Listo. Bueno. Excelente, muchacho. Entonces, si no hay más preguntas, trabajen en la monitoría del Pumping Lemma. Eso es una herramienta fundamental. Con este ejercicio, si quieren, cojan I igual a 2. Sobre todo las personas que tengan problemas, les recomiendo mucho la monitoría para eso. Y Nicolás, por favor, contacta a los que llamamos y no atendieron para que expliquen por qué no estuvieron en clase. Pues no, o sea, una de las razones es que puede ser un problema de internet o algo así por el estilo. Y pues sí, puede que esté trabajando en un parcial, pero es importante, en un proyecto, es importante saber qué está pasando, porque pues la idea es que estar en la clase, ¿no? Sí. Frank, entonces lo del proyecto se hablaría el viernes, tal vez. Sí, el viernes vamos a hablar del proyecto. Listo, gracias. Bueno, que estén muy bien, muchachos, hasta luego. Lo mismo, profe, que esté muy bien. Chao. Hasta luego, profe.